Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Antonio Segura tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la tapa de un estuche caro. Estaba terriblemente molesto por los retrasos forzados en el aeropuerto. Incluso la acogedora atmósfera prenavideña en la víspera de las vacaciones de invierno en el café no le complacía. Este viaje a Múnich era muy importante para su empresa. El mal tiempo, con una tormenta de nieve repentina, había arruinado todos sus planes. Apartando su taza de café, el hombre repasó mentalmente una vez más las cláusulas del contrato. El documento fue ganado con esfuerzo. Él lo conocía casi de memoria. Su equipo había intentado tener en cuenta cada detalle del acuerdo. Todos entendían que la puerta de entrada a Europa aumentaría los beneficios de la empresa y mejoraría el bienestar de sus empleados. Incluso la firma de los documentos estaba programada para la Navidad católica, cuando los meticulosos alemanes se vuelven más suaves y amables. Quizás el cuento de hadas invernal funcionaría aquí también y los clientes del servicio aceptarían todos los términos ofrecidos. No había necesidad de buscar compromisos. Había planeado volar un par de días antes, pero la conducta de Josefina lo preocupaba. Su esposa había estado actuando de manera extraña últimamente. Murmuraba algo sobre la enfermedad de su madre, a quien recientemente habían trasladado de su pequeña tierra natal más cerca de ellos. La anciana se negaba rotundamente a abandonar su tierra, sus flores y sus camas. Afortunadamente, el señor Segura logró encontrar una opción adecuada en un pueblo pequeño y parecido a su pueblo. Una linda casa de madera que se asemejaba a una cabaña de troncos, con 8 acres codiciados, un clima favorable para experimentos agrícolas. Manuela Jiménez se quedó sin argumentos en contra del traslado tan pronto como vio su nuevo hogar. La señora Jiménez parecía bastante saludable y animada. No se quejaba de su salud en absoluto. Entonces, ¿por qué Josefina comenzó esta extraña conversación con él hoy? Antonio. Ella rara vez lo llamaba tan formalmente, usualmente Tony o Toñito. Necesitaré vivir con mamá por un tiempo mientras ella se somete a exámenes en el hospital del distrito. ¿No te importa, verdad? Él se desconcertó de inmediato. ¿Y por qué necesita hacerse pruebas y ver médicos en las instalaciones médicas del distrito? Que venga a nosotros en la ciudad. Aquí los especialistas son mejores y los laboratorios tienen capacidades más avanzadas. Pero Josefina lo miraba con unos ojos vidriosos, sin ver. Seguía girando su estatua favorita de Terpsichore, sosteniendo una lira en sus elegantes manos de piedra. Antonio observaba sus movimientos hipnotizado, hasta que los dedos delgados de la mujer se desclavaron. La imagen de la musa de la danza se estrelló contra el suelo, rompiéndose en cientos de diminutos fragmentos polvorientos. Josefina se estremeció de miedo, estallando en sollozos ruidosos. «Josefa», este era el apodo de su esposa. «No te atrevas a ponerte triste. Te traeré uno nuevo de Italia, exactamente igual. Recuerdo perfectamente en qué tienda lo compré». «Sí, Antonio, gracias. Pero estoy preocupada por otra razón. Por mamá. ¿Qué pasa si el veredicto de los médicos es desalentador? Los datos muestran algo grave y no podemos hacerle frente. Hacerse exámenes cerca de casa fue su decisión. Conoces su carácter. Podría comandar un ejército si fuera necesario. Aparta todas las dudas, querida, y juntos superaremos cualquier obstáculo, cualquier problema. Confía en mí». El señor Segura pasó de pensar en la última conversación con su esposa a la camarera que pasaba. «Por favor, tráigame otra taza de café fuerte, esta vez con crema y azúcar. Todo sugiere que tendré que sentarme aquí un buen rato más». El hombre siguió con la mirada a la chica del uniforme mientras se iba a cumplir el pedido y luego se detuvo abruptamente. Detrás de la partición de vidrio que separaba la zona del café y los asientos con pasajeros y la sala de salidas, alcanzó a vislumbrar y luego perdió de inmediato de vista el rostro de su esposa. ¿Podría ser una ilusión? ¿Un error? Esa mañana él mismo la había subido al tren de cercanías que se dirigía hacia la región. Esperó hasta que las puertas automáticas se cerraran de golpe y el tren se alejara suavemente por las vías. Su cabeza pensó confusamente. «Esta noche, casi sin dormir, me está pasando factura. Pasé toda la tarde tranquilizando a Josefa hasta que se quedó dormida en mi hombro, y a las 5 de la mañana ya sonaba la alarma.
Todo lo que siguió ocurrió un poco apresurado y con bullicio. Pero sus piernas no escucharon sus argumentos razonables. Rápidamente dejando una cuenta en la mesa, Antonio se apresuró a alcanzar su visión, tan parecida a su esposa. Habían estado juntos casi 10 años. No podía confundir a otra mujer con su amada mitad. Para su sorpresa, en un par de minutos se dio cuenta de que, de hecho, a pocos metros de él, su esposa Josefa caminaba por el pasillo como sonámbula, sin ver nada, sin notar nada a su alrededor. Su sombrero sobre su cabello exuberante estaba torcido. Una larga bufanda se desenrollaba como una serpiente arrastrada por el suelo. La mitad de los botones de su abrigo ligero y esponjoso estaban desabrochados. Algo le decía a Antonio que ahora no era el momento de llamarla, de detener a Josefina. La seguiría, lo que sea que pudiera descubrir. A 20 metros detrás de él, finalmente anunciaron el inicio del registro para el vuelo que partía hacia Múnich. La tormenta de nieve afuera finalmente había amainado. El cielo comenzaba a despejarse. Las máquinas quitanieves trabajaban diligentemente en el aeródromo. El señor Segura no se preocupaba por nada de lo que sucedía a su alrededor. Sentía con un corazón amoroso que Josefa tenía algún problema en el cual no había lugar para él. Y ahora estaba decidido a descubrir todo hasta el final. Se ocuparía del contrato más tarde. Josefa ingresó a la escuela de baile de salón cuando tenía 4 años. La señora Jiménez, que había tenido una hija de un joven que pasaba, le dijo el pediatra a la primera visión: «Tu niña tiene una constitución tan hermosa, podría enviarla al ballet ahora mismo». Manuela sonrió para sí misma y resumió: «Por una buena razón compartí cama con un acróbata de circo». Aunque el padre de Josefa desapareció de su horizonte justo después de terminar la gira, dejó un regalo maravilloso. No todas las cajeras de circo tienen romances temporales con artistas visitantes. Y aunque no era mucho para mirar, siempre aparecía en el ring con una máscara. Su cuerpo era perfecto. Transmitió lo mejor que tenía a su hija. Josefa nació cuando su madre ya había cumplido 30 años. Nunca se habían observado pretendientes por los alrededores. La señora Jiménez siempre había parecido una anciana perpetuamente seria. ¿Quién en su sano juicio desearía tal tesoro? Y solo después de un par de tragos de vodka y después del espectáculo fue que el acróbata bastante maduro notó a la callada cajera, no inmediatamente, por supuesto. El antiguo hábito de suprimir la adrenalina con el alcohol no se consideraba vergonzoso. Después de todo, cada uno tiene su forma de tratar los nervios, mientras haya resultados. El romance entre la poco atractiva cajera y el gallardo acróbata fue de corta duración. Manolita ni siquiera se dio cuenta al principio de que estaba embarazada. Pero sin duda decidió quedarse con el niño, alguien que le trajera un vaso de agua en su vejez. Eso parece ser lo que dicen las personas solteras. Cruel, pero cierto. La señora Jiménez era una madre estricta, manteniendo a su hija bajo control desde temprana edad. Todo lo que se podía escuchar era: «Deja ese bollo, no puedes comerlo. No te excedas con los dulces, tienes un gran futuro en el mundo de la danza. Siéntate, muévete nerviosamente y escucha la música. Tu futura profesión no es nada sin música». Las palabras del pediatra sobre Josefa dejaron una impresión tan fuerte en Manuela que nunca dudó. Su hija se convertiría en una destacada bailarina, viajaría por el mundo con su madre, recibiendo flores y ovaciones de los fanáticos. Y ella, la madre, se deleitaría con su gloria, ofreciendo un suéter cálido cuando su hija sentía frío, clasificando regalos y obsequios de admiradores del elfo de la luz en un vestido de ballet blanco. No funcionó. En la audición de la escuela de ballet para jóvenes talentos, a la niña la elogiaron, pero le dijeron que no cumplía con los requisitos físicos. La conclusión del maestro de ballet sonaba como una sentencia: «Tu hija nunca podrá abrir completamente las piernas en la posición llamada indoors, hacia afuera. Esto le impedirá realizar giros y vueltas cualitativamente. Incluso si su pierna de apoyo y el turban no le fallan, la rotación en el giro es poco probable que tenga éxito». Manuela no entendía todos estos matices, pero una cosa quedó clara: su hija no se convertiría en la primera bailarina de ningún teatro de ópera o ballet. Si seguía este camino, incluso con la determinación de conquistar ese Olimpo, su destino entero sería la línea del coro, los telones de fondo.
las segundas y terceras filas de bailarinas en el escenario. Entonces, ¿por qué empezar? La persistente madre de Josefa no estaba lista para renunciar a sus sueños por nada. Un mes después, la niña ya estaba asistiendo a clases de baile de salón. El entrenamiento no era tan agotador y el resultado lucía aún más hermoso. Tango apasionado, tierno vals, ardiente rumba, pasodoble latinoamericano, clásico foxtrot. La pequeña escuela local no preparaba futuras estrellas de la pista de baile ni se centraba en los componentes deportivos de este tipo de baile. Aquí simplemente enseñaban con meticulosidad gracia, armonía, refinamiento y la habilidad de moverse virtuosamente con la música. Estas clases mágicas transportaron rápidamente a Josefa, que no se parecía en nada a sus padres, a un verdadero cuento de hadas. Junto al apuesto Rui pronto marcaron la pauta para los demás participantes. Ellos eran los que todos querían emular, ser como ellos. Sus compañeros incluso los envidiaban un poco infantilmente. Josefa y Rui se deslizaban demasiado hermosamente por el brillante y liso parque. Se veían demasiado bien y se complementaban demasiado bien. Los días entre la escuela regular y el estudio de baile volaron para Josefa en un instante. Apenas notó cómo comenzó su primer grado. Recordaba poco de la cresta de las constantes competiciones, actuaciones y ovaciones por su sorprendente dúo en los años siguientes. Las estaciones cambiaban fuera de la ventana, el país hacía historia, pero el dúo de baile seguía creando milagros. Trajes lujosos, zapatos elegantes, una habilidad natural para presentarse de la mejor manera posible. Eso es lo que acompañaba a los dos talentosos bailarines. Fue sobre ellos que una vez se dijeron las palabras de un anuncio popular que espere todo el mundo. Josefa y Rui eran amigos incomparables, aunque asistían a diferentes escuelas y a menudo hacían la tarea juntos. Eran bienvenidos en las casas del otro. Sus madres también se conocían bien. De alguna manera, simplemente sucedió que la madre de Rui también lo crió sola. Apenas recordaba a su padre, quien una vez fue trabajador de la capital y luego desapareció en sus vastas extensiones. Sin cartas, sin dinero, sin otros mensajes. Incluso se divorciaron sin que ninguno estuviera presente en las autoridades relevantes. El padre estaba allí y luego se fue. Rui y Josefa, pasando casi todo el tiempo juntos, se convirtieron natural e inevitablemente en dos adolescentes enamorados de 15 años. Su historia romántica comenzó con su primer beso tímido. Luego, como debería ser, hubo flores, frutas, porque los dulces densos en calorías tuvieron que ser excluidos de su dieta. Viajes al cine, a fiestas juveniles. Los amigos estaban muy interesados en visitar a la pareja. No es necesario gastar en bebidas y bocadillos para ellos, pero qué espectacularmente pudieron bailar para el público invitado. Qué maravillosamente pudieron adornar la velada. Para entonces, su maestra de baile había identificado que lo que más destacaba era interpretar el tango conocido como milonguero. Este hábil movimiento que presentaba la pasión entre un hombre y una mujer había existido durante más de medio siglo. Las mejores parejas del mundo se esforzaban por aprender este baile cautivador, especialmente si las parejas albergaban incluso los inicios del afecto romántico. En el remolino sentimental, algo encantador, en el suelo, los hombros de Josefa y Rodrigo se apretaban fuertemente, creando abrazos cálidos especiales. Una atracción irresistible de dos cuerpos. Las reglas de este tango exigían la máxima cercanía. El niño era joven, guapo, sano. La niña era infinitamente hermosa, fresca, atractiva. Las hormonas dentro de ellos hicieron señas. Sucedió lo que era casi inevitable. Después de una cita a la luz de la luna después de clase, Rui no pudo contenerse. Josefa no se apartó. Se hicieron íntimos. Josefa nunca tuvo conversaciones sinceras con su madre sobre tales asuntos. No había nadie para enseñarle a la joven e inexperta los conceptos básicos de seguridad para tal caso. La joven entusiasta del baile de salón quedó embarazada casi de inmediato, y así comenzó su infierno personal. La señora Jiménez estaba furiosa, gritando: ¿Cómo pudiste? ¡Has tirado toda tu carrera a la borda! Arruinarás tu figura para siempre, cambiarás exteriormente, perderás todo el encanto de tu gracia.
Has esperado hasta que es demasiado tarde. Ahora un aborto oficial es imposible solo por razones médicas y tú estás absolutamente sana. Rodrigo también se comportó mal. Temblaba como una hoja con miedo de admitir a su madre que pronto sería padre. No se sentía en absoluto preparado para tal giro de los acontecimientos en su relación con Josefa. Después de todo, esto no era como bailar un tango ardiente juntos. Esto era un tipo completamente diferente de responsabilidad. La señora Jiménez movilizó todas sus conexiones en círculos médicos. Correr el riesgo, inducir el parto. Ninguno de sus conocidos estuvo de acuerdo ni siquiera por una recompensa significativa. No podía hablarse de un matrimonio temprano. Además, Roy desapareció repentinamente en una dirección desconocida. Incluso comenzó a saltarse las clases de baile de salón sin razones o explicaciones válidas. Y Josefa aumentaba visiblemente de peso, hinchándose ante los ojos de todos. Ya no era posible ocultar la verdad en las instituciones educativas. Josefa dejó temporalmente la escuela. Había demasiados murmullos a sus espaldas, tanto de estudiantes como de profesores. Solo la madre de Rodrigo permaneció tranquila y compuesta al escuchar la noticia, incluso irradiando alegría. «Hijo mío, esto es una bendición. Cuando los cielos otorgan a una pareja amorosa un hijo, no siempre un bebé llega a este mundo estrictamente según el calendario, en línea con las fechas y términos planeados». Tomó a su hijo de su mano y lo llevó a casa de Josefa y su madre. Su propuesta fue la siguiente. «Señora Jiménez, Chepa, Rui y yo no podemos quedarnos al margen en un momento tan difícil para ustedes. Hemos venido a expresar nuestro apoyo y averiguar sobre sus planes futuros. Nos espera un evento muy alegre e importante para todos». Rodrigo se encogió ligeramente ante sus palabras, lo que no escapó al notar de la madre de Josefa. Ella se burló maliciosamente y la respuesta de la señora Jiménez sorprendió a todos los presentes. «No haremos una celebración por la llegada de un nieto. Estaba destinado a arruinar la vida de mi hija. Ya no tengo sentimientos familiares por este bebé. Mi hija entregará al niño en el hospital materno de inmediato y esto no está sujeto a discusión». La señora Jiménez podría haber jurado que vio un destello de alivio en los ojos de Rui. El chico claramente no estaba listo para convertirse en padre. Tal decisión por parte de la madre de Josefa le convenía en todos los aspectos. La futura madre misma permanecía como una estatua silenciosa. No había una gota de sangre en su rostro ni reflejo de ninguna emoción en sus ojos. Se parecía a un robot mecánico obligado a presenciar una conversación de personas completamente extrañas y desconocidas. No había indicios de instinto maternal en ella en absoluto. Era imposible entender en qué estaba pensando. Josefa recordó esta conversación muchas veces después, intentando identificar cuál habría sido su propia decisión. Pero la memoria se mantuvo obstinadamente en silencio, como si se protegiera de la madre Cuco que decidió traicionar a su hijo aún estando embarazada. Inesperada y firmemente, la madre de Rodrigo interrumpió el desagradable monólogo de la señora Jiménez. «La sangre que crece dentro de ti, Josefa, no puede ser derrotada por tu malicia mientras yo esté viva y caminando sobre esta tierra. Ahora puedes negarte conjuntamente al pobre bebé, aunque no ha visto este mundo. Yo me encargaré de todo por mi cuenta. Mi nieto, sea niño o niña, ya que has decidido intencionalmente no conocer el género del bebé de antemano, vivirá conmigo. Incluso si el resto del mundo se niega a ayudarme. Esto te incluye a ti, Rui. Eres libre de irte si no quieres ser padre. Pero entonces olvida que has sido hijo mío durante tantos años. No podría haber criado a una persona traicionera capaz de abandonar fácilmente a su propio hijo». Miró alrededor de la habitación una vez más. Los tres permanecieron inmóviles. Orgullosamente levantando la cabeza, la mujer se dirigió a la salida. «Preparen la documentación para la renuncia oficial del recién nacido con suficiente antelación, para que no haya retrasos más adelante. Al menos un borrador, una muestra. Soy abogada, así que me encargaré de los trámites con las autoridades de tutela yo misma. Y tú, Rodrigo, tienes tiempo para pensar hasta mañana. Reconsidera la situación, pesa todo y toma tu decisión final». A pesar de su elegancia y gracia externas, Josefa era una chica fuerte y atlética.
Dio a luz fácil y rápidamente sin complicaciones. Lo último que escuchó sobre su hijo recién nacido fue el informe de la partera. Es un niño, con 53 centímetros de largo. Pesa 3 kilogramos 600 gramos. No es un gigante, pero es un niño sano y promedio. Gracias a los diligentes esfuerzos de su madre, Josefa nunca volvió a ver a su bebé. Simplemente firmó los documentos para renunciar a él. La señora Jiménez temía desesperadamente que su hija pudiera desarrollar sentimientos maternales. Frustró cualquier intento de contacto entre Josefa y el niño desde el principio. Miró con tanta severidad a la enfermera que intentaba mostrarle al niño a su joven madre que la mujer, lejos de ser débil, casi se hundió en el suelo. Llevó a su hija a casa desde el hospital a la primera oportunidad, siguiendo el principio ojos que no ven, corazón que no siente. Nicolás fue llevado al hospital de maternidad por su padre y su abuela Rita. Margarita Sevilla, una abogada con años de experiencia, experta legal sagaz, logró organizar los documentos para el bebé en poco tiempo. Rodrigo aún no podía presumir que sus sentimientos paternales hubieran ocupado un firme lugar en su corazón, pero nunca fue verdaderamente mezquino o indiferente. Después de la reprimenda de la señora Jiménez, no tardó mucho en decidir. Pesó los beneficios como cuentas en un collar. Me convertiré en padre a los 17 años, así será, ya quedó decidido. Me desprecio por mostrar debilidad, pero es felicidad tener un hijo, jugaremos al fútbol juntos. Si es una hija, la vestiré con un hermoso vestido y la llevaré al parque a montar en el carrusel. Qué bueno que mi madre resultó ser una abuela tan sabia. Ahora viviremos juntos los tres, haremos que funcione. Después de dar a luz, Josefa permaneció en una neblina durante mucho tiempo. Cambió de escuela para evitar chismes, continuó asistiendo a clases de baile de salón, pero con un nuevo compañero. No era lo mismo que con Rui. El nuevo chico era diligente, pero ella secretamente lo llamaba cabezota. Calculaba meticulosamente todos sus movimientos, pero sin emociones genuinas internas, haciendo que el baile pareciera congelado, sin vida, y el público podía sentirlo de inmediato. Incluso su profesor lo notó comentando: Ustedes dos, queridos míos, se parecen a pollos mojados. No están bailando tango, están cumpliendo una condena en un corral de aves. Ni siquiera puedo nominarlos para la competencia esta vez. Deshonrarían mi reputación profesional. De ti, Josefa, no esperaba tal frialdad en el tango milonguero. Y tu rumba parece un iceberg. Un poco más y perderás por completo todas tus brillantes habilidades de baile de salón. La señora Jiménez, que había sacrificado todos sus principios morales en el altar de la carrera de Josefa, estaba impactada. Su hija ya no quería ir al estudio. No sentía alegría por los nuevos trajes para las presentaciones. Redujo seriamente sus esfuerzos en la escuela académica. Aceptaba sus calificaciones mediocres con calma y pasaba todo su tiempo libre en la computadora, jugando algunos juegos tontos o vagando por los intrincados caminos de las redes sociales. Ocasionalmente participaba en conversaciones virtuales casuales. De lo contrario, estaba cerrada, aislada, sin mantener relaciones con ningún compañero. Sin amigos, sin pretendientes, una flor silvestre solitaria. Apenas se graduó de la escuela, le dijo a su madre que pretendía solicitar ingreso al Instituto de Artes Escénicas, a un departamento que prepara maestros de disciplinas coreográficas. La puntuación de ingreso para esta universidad era bastante alta, pero Josefa esperaba que su promedio rebosante de premios de competencias de baile fuera suficiente. Sus suposiciones resultaron ser correctas, pero de una manera diferente a la esperada. Su ingreso al instituto fue facilitado por el patrocinio del señor Segura, un rico benefactor que actuaba como el principal patrocinador de la universidad. Antonio, un exitoso empresario con un gran talento en el negocio de bienes, tenía casi 30 años en ese momento. Bajo su autoría, su propia red de agencias había crecido y se había multiplicado solo en unos pocos años. En 3 décadas de vida había absorbido lo mejor de su padre, director de orquesta, y de su madre, violinista, y tenía un profundo entendimiento del arte teatral, habiendo crecido tras bambalinas en el ámbito dramático local de Melfond. Con mucho tiempo libre después de la escuela, el chico y más tarde el joven recorría los rincones del teatro sin ningún impedimento. Fue asistente del equipo de iluminación, del departamento de vestuario e incluso del buffet. Con su atractiva apariencia logró aparecer en una revista cómica en anuncios y como extra en la creación de videos musicales.
A estos chicos generalmente se les dice disparando en todas partes. Rápidamente se convirtió en figura conocida en los artículos bohemios locales. A pesar de su encanto y carisma externos, era extremadamente selectivo sobre quién permitía acercarse a él. La plena apertura estaba fuera de discusión. La carrera del señor Segura fue un camino sin contratiempos desde el principio. Sabía cómo rodearse de personas conscientes. Tenía una habilidad infalible para detectar los candidatos más honestos y leales para una vacante en su empresa entre la multitud. Infinitamente creativo, aunque se graduó del Departamento de Economía de la universidad, amaba el dinero. Apenas comenzando su negocio desde cero, organizando los primeros eventos festivos y fiestas alegres casi por capricho, navegaba por su institución magistralmente. Al conocer por primera vez a su futuro cliente, pronto sabía y sentía lo que les gustaría. Antonio servía en el comité de admisiones del Instituto de Artes Teatrales no por primera vez. Por lo general se ponía a la tarea de encontrar nuevos talentos no estropeados, aún no corrompidos por la fama y las bandas de música. La mayoría de las veces entre los solicitantes encontraba tales diamantes en bruto. Esta vez Josefa capturó su imaginación. La observó en cada movimiento tan pronto como entró en la habitación. Su grácil postura, su andar ligero, los ojos de ciervo en forma de almendra, una melena de pelo esponjoso. Le gustaba todo de esta chica. Si alguien le hubiera susurrado antes: «Tú, querido señor Segura, te has enamorado de la joven solicitante a primera vista», él habría asentido con acuerdo. Josefa lo cautivó, lo atrajo, lo llamó. Así que cuando resultó que ella no podía ingresar al instituto con una beca debido a sus calificaciones y no tenía los medios para una educación paga, la invitó a una charla seria. A Antonio no le gustaba retrasar los asuntos. Josefa estaba increíblemente sorprendida de que le pidiera visitar el departamento de coreografía. Parecía que su destino estaba sellado. No había obtenido suficientes puntos, podría empacar sus cosas en el dormitorio y regresar audazmente a casa. La señora Jiménez lamentaría que incluso sus planes para estar más cerca del Olimpo creativo hubieran fracasado. Pero en algún lugar en los cielos su ángel guardián suplicaba clemencia en su nombre. Todo resultó diferente. Josefa fue llevada a la oficina del jefe de departamento. La secretaria inesperadamente le ofreció café, pidiéndole a la chica que esperara un poco. Luego entró en la habitación un joven y muy atractivo hombre. Incluso Josefa, no versada en la belleza masculina, inmediatamente sintió que estaba frente a un modelo de ese encanto especial que generalmente atrae al género femenino. Alto, atlético, impecablemente vestido, sonrió encantadoramente y sin esfuerzo, mostrando una hilera perfecta de dientes perlados. Comenzó la conversación directamente. «Buenas tardes. He revisado minuciosamente tu portafolio, fotos, premios de competencias. Nuestra empresa actualmente necesita un especialista de tu tipo. No alguien que simplemente esté familiarizado con la técnica de baile por referencia. Alguien más que haya pasado él mismo por el crisol de deslizarse duramente por la pista de baile. Que esté bien familiarizado con los pasos, los detalles del movimiento en todos los bailes de salón clásico, así como todas las tendencias modernas en esta era. Nos gustaría ofrecerte una admisión dirigida para estudiar en este instituto». Josefa no podía creer lo que oía. Una empresa quería acogerla como posible empleada y estaba dispuesta a financiar sus estudios en el instituto. Este benefactor inesperado, que ahora parecía un mago en un cuento de hadas para Josefa, continuó. «Nuestra empresa alquilará un apartamento de un dormitorio para ti. Inicialmente tendrás un horario de asistencia flexible, con un pago a destajo basado en la finalización de los pedidos de nuestros clientes». Josefa escuchaba a su futuro jefe pellizcándose continuamente. ¿Estaba dormida o eran todas estas generosas ofertas solo un sueño? Su madre se volvería loca con tales noticias. La abuela Rita, la estricta abogada señora Sevilla, a menudo sonreía para sí misma, encantada de que el alegre sonido de la voz de un niño llenara su hogar. Su nieto creció tranquilo, dormía bien por las noches, comía con ansias su fórmula para bebés y miraba pacientemente los brillantes sonajeros que colgaban sobre su cuna cuando los adultos estaban un poco ocupados. Rui adoraba al pequeño Nicolás. El niño creció divertido, pareciendo un diente de león.
Un mechón de cabello fino y claro, enormes ojos azules, pecas traviesas y un cuerpo como si estuviera sobre bisagras. El niño siempre estaba donde su padre estaba ocupado. Rui apenas lograba esconder su teléfono celular, llaves, alicates, destornillador y una caja de pequeños objetos como clavos y tornillos. Nicolás quería ser igual que su padre, nunca dejándolo fuera de su vista. Era su Dios, su modelo a seguir, su ídolo. Con su hijo en brazos, el joven terminó la escuela. Junto a su compañero mayor, Nicolás caminó con orgullo hacia el consejo de reclutamiento cuando su padre fue llamado al ejército y luego con su abuela saludaron al padre Maduro en esta estación de tren. Lo reconoció de inmediato, incluso derramando una lágrima cuando abrazó el fuerte cuello de su padre que regresaba. Se volvieron inseparables, y Rui a menudo pensaba, ¿cómo pude estar tan perdido al enterarme que iba a tener un hijo? Aunque mi romance con Josefa, los tangos y los valses eran solo un pasatiempo. Un hijo es otro asunto, importante, tierno. ¿Cuánto perdió su madre al no conocer nunca la maravilla de sostener un tierno, cariñoso y confiado diente de león en sus brazos? A través de conocidos mutuos, Rui se enteró de que Josefa estaba estudiando en el Instituto de Artes Teatrales, siguiendo su pasión por la coreografía. Rara vez visitaba a su madre en su ciudad natal. Aparentemente incluso estaba planeando casarse. En cuanto a Josefa, vivía como en un paraíso. Desde el principio, el señor Segura la rodeó con tanto cuidado y atención que el romance que floreció entre ellos no sorprendió a nadie en su círculo. Adoraba a su amada, la colmaba de regalos, la llevaba a resorts exóticos, la vestía como a una hermosa muñeca con los mejores atuendos. La joven ni siquiera recordaba a su hijo. Lo borró de su vida como un obstáculo molesto para su felicidad. Rui intentó sin éxito inscribirse en una universidad técnica un par de veces, pero no logró alcanzar los puntajes de admisión cada vez. Al haberse graduado de la escuela secundaria con calificaciones no tan brillantes, su fracaso era predecible. Incluso intentó seguir un trabajo como guardia de seguridad, pero también enfrentó rechazo allí. Sin tener las conexiones adecuadas, era difícil asegurar un puesto incluso en ese campo. La señora Sevilla recientemente había sufrido de presión arterial alta. El estrés de defender clientes en casos criminales, a menudo complejos, estaba pasando factura. Siempre había dedicado su corazón y su alma a su profesión, experimentando los dramas del tribunal personalmente e intentando comprender cada matiz. Era respetada por su valentía y su dedicación a llevar sus defendidos hasta el final, esforzándose por suavizar sus sentencias siempre que fuera posible. Sabía que no todos terminan en el camino equivocado voluntariamente. Las circunstancias de la vida empujan a las personas hacia errores sin pedir permiso, y el destino juega sus crueles juegos. Todos tienen su propio camino que recorrer. Encuentros inesperados en el mundo criminal de repente ayudaron a Rodrigo a encontrar trabajo. La señora Sevilla se topó con su ahijado, quien había cumplido condena por una pelea seria en el supermercado. Charlaron, compartieron noticias recientes y ella mencionó que su hijo no podía encontrar trabajo después del ejército. La respuesta del hombre la sorprendió y complació. Honestamente, me ayudaste a conseguir una condena más leve por causar daño físico grave a alguien. Lograste probar que fue defensa propia excesiva. No quiero quedarme en deuda contigo. Soy dueño de una empresa que entrena dobles de riesgo para disparos extremos. Siempre necesitamos chicos fuertes y atléticos. En 6 meses, Rui fue confiado en las tareas más peligrosas en los cursos más desafiantes. Ágil como un jaguar, fuerte como un león y además guapo, estaba muy solicitado. Dinero extra comenzó a llegar a la familia y Rui se sintió rodeado de bellezas de piernas largas que les encantaba ser vistas en restaurantes y discotecas con escoltas musculosos. La señora Sevilla estaba tan complacida como disgustada con el rápido éxito de su hijo. Ahora, además de preocuparse por su trabajo, ella estaba constantemente esperando que Rui regresara de filmaciones y fiestas. Con más frecuencia se encontraba poniendo a Nicolás a dormir, quien no quería dormir sin su papá. Rita sentía amargura por el niño. En algún lugar, su madre vivía despreocupada, sin acercarse ni una sola vez al niño, y ahora su padre también se estaba alejando, siendo absorbido por una vida llena de adrenalina aguda. Antonio frenó de repente.
Josefa, caminando delante de él en el pasillo del aeropuerto, de repente sacó su teléfono móvil de su bolsillo de abrigo. Después de presionar la pantalla y esperar una respuesta, comenzó a hablar rápidamente. «Estaré allí pronto. Aguanta, Rui. Definitivamente encontraremos algo. Te ayudaré. No dejaré a Nicolás, te lo prometo». El señor Segura estaba confundido. ¿Rui? ¿Nicolás? ¿Quiénes eran ellos? Nunca había escuchado esos nombres de su esposa. Tampoco la señora Jiménez había mencionado algo similar. ¿Qué secretos tenía su esposa de él? Habían estado juntos durante 10 años. No podía recordar ni una sola instancia en la que Josefa le hubiera dado motivo para sospechar de algún comportamiento indebido. Justo después de conocerse, él no la persiguió ni la asustó con cortejos intrusivos. No la avergonzó con miradas demasiado evidentes. La chica resultó ser notablemente sensata. Aquí, como siempre, se equivocó. Fue aceptada rápidamente en el equipo. En la próxima celebración que prepararon para clientes bastante exigentes, ella realizó un baile solitario al estilo del tango romántico apasionado. Sola, sin pareja, convirtiendo la actuación en un acto femenino en solitario. La celebración fue dedicada al aniversario de bodas de una pareja adinerada. Después de la fiesta, los clientes expresaron el deseo de aprender los movimientos básicos del tango milonguero. Tanto había cautivado la imaginación de los celebrantes y de sus invitados en la actuación. Luego hubo mucho más trabajo, ajetreo, organizando celebraciones, banquetes, eventos corporativos. Su trabajo era como un festival eterno. Brillante, vivo, colorido. El señor Segura a menudo tomaba parte activa en la preparación de eventos que tenían lugar en su ciudad. Sus leales asistentes vigilaban las sucursales. Trabajar con él en la planificación de eventos era considerado una fortuna innegable para los empleados. Un accidente lo ayudó a acercarse a Josefa. En ese momento estaban preparando juntos un banquete de bodas con motivos latinoamericanos. Los clientes insistieron en que su noche temática incluyera un completo quinteo de bailes, pasodoble, jive, cha-cha-cha, samba y rumba. Josefa se agotó tratando de enseñarles a los jóvenes bailarines en el estudio a realizar este orden decentemente. Tarde en la noche, el señor Segura se ofreció a llevar a Josefa a casa. Empezaron a hablar en el coche y no podían parar. Estaban tan cómodos juntos. El hombre estaba muy contento de no haber apresurado a la mujer de la que estaba enamorado. Josefa cedió a él lentamente, gradualmente, pero con evidente placer. Antonio y Josefa nunca tuvieron lo que llamaríamos citas tradicionales. Trabajaron juntos y luego se relajaron juntos. Después de vivir juntos durante un año en una unión civil, siguieron adelante y se casaron oficialmente en el registro civil sin pompa, sin un gran número de invitados ni una celebración estruendosa. Tuvieron suficientes festivales en el trabajo. Antonio sabía una cosa con certeza: Josefa era innegablemente su mujer, su amada, en el trabajo, en la cama, en la vida cotidiana. Incluso la señora Jiménez, con su eterno comportamiento de abuela, aceptó de inmediato a su yerno y la elección de su hija. Nunca habría imaginado que su chepa se casaría con un hombre tan rico y respetable. Ahora, 10 años después de su matrimonio, estaban criando un hijo e hija de 7 y 3 años. Vivían en una gran casa de campo con un patio interminable. Comedores, un área de barbacoa, una piscina cubierta y al aire libre y una casa separada para el personal eran considerados como algo dado. Nunca presumían de nada. A menudo ni siquiera notaban muchas de estas cosas en su ocupación. Antonio intentaba persuadir persistentemente a sus padres para que se mudaran con ellos por el aire fresco, pero de ninguna manera. No querían pasar tanto tiempo viajando a su amado teatro, donde ambos todavía trabajaban. Josefa todavía estaba bailando, y el señor Segura, que nunca había cargado a Josefa con tales tareas domésticas antes, ahora que recientemente se habían mudado a una casa nueva, lo hacía aún menos. Bajo el genial mando de su esposa estaban una ama de llaves y un chef, un jardinero, varios guardias robustos, una niñera y una institutriz para los niños. Su patio también estaba lleno de mascotas. En esta armoniosa compañía peluda coexistían 2 perros, 3 gatos y un ágil hámster. Los niños estaban encantados con sus pequeños amigos, y este idilio, creado por Antonio con tanto amor, se estaba desmoronando.
El señor Segura seguía a Josefina casi de puntillas, aunque encontraba desagradable seguirla como un detective. Un torbellino febril de pensamientos giraba en su cabeza. ¿Mi esposa ha tenido un amante en su ciudad natal todo este tiempo, ya que ahora ha comprado un boleto en esa dirección? Solía ir allí a visitar a su madre, así que muy bien podría haberse encontrado secretamente con él. Sus palmas de repente comenzaron a sudar a pesar del frío del invierno. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer. ¿Debería llamar a Josefina ahora? ¿Seguirla silenciosa e inadvertidamente hasta su destino? ¿Qué secretos estaba guardando su esposa de él, su amada mujer, en quien tenía confianza infinita? Decidir confrontarlo todo en el aeropuerto parecía excesivo. No le gustaban las escenas públicas. Fácilmente compró un boleto en el mismo vuelo, pero en la cola del avión. Josefa, como antes, era un robot. No miraba alrededor, no notaba nada. Antonio incluso sintió lástima por ella, pero luego se reprendió a sí mismo. Esta mujer lo había estado engañando durante años. Si la sorprendía en la infidelidad, nunca la perdonaría. Volaban hacia el pueblo natal de Josefina sin incidentes, considerando que todo su equipaje cabía en el equipaje de mano. Casi caminaron juntos hacia la parada de taxis. Josefa incluso miró en su dirección varias veces. El señor Segura se tensaba cada vez pensando, «Este es el momento, ella me verá ahora». Pero nada de eso sucedió. Su esposa seguía ciega, aún sin ver la luz del día. Luego casi la pierde entre la multitud, apenas logrando subir a un automóvil para seguir al taxi que se alejaba con Josefina. El trayecto fue corto. Antonio estaba mal orientado en la ciudad casi desconocida. El taxi de Josefa se detuvo cerca de un edificio de apartamentos con paneles. Sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a revisar la dirección. El hombre estaba confundido. ¿Estaba ella aquí por primera vez? Entonces, ¿a quién iba a visitar aquí? Ni la señora Jiménez, ni Nina Ruimoriva, ni Rodrigo sabían que de hecho Josefa había estado siguiendo cuidadosa y secretamente el destino de su hijo todos estos 11 años desde que dio a luz a Nicolás. La técnica era simple. Se había hecho amiga de una niña que vivía al lado de Rui y su madre en su infancia. Se conocieron de manera interesante. En ese momento, la señora Sevilla y su hijo todavía vivían en una casa particular. Un día, Josefa notó dos ojos curiosos observando su sesión de entrenamiento en el jardín desde atrás de la cerca. Acercándose a la valla de estacas, sonriendo, preguntó: «¿Qué es esto? ¿Un partisano que tenemos aquí escondido, aquí en emboscada?» Las estrechas tablas de la valla se movieron en respuesta a su pregunta, revelando la cabeza de una niña avergonzada. «Soy Lucía, vivo aquí con mi mamá y mi papá. Bailan tan hermosamente con el tocadiscos, como un príncipe y una princesa en un cuento de hadas». Josefa se rió. «Así que esta es nuestra agradecida audiencia y fan. Ven aquí, Lucha. Bailaremos de nuevo solo para ti». En ese momento, Josefa no podía haber adivinado que la joven vecina se convertiría en su fiel aliada y asistente. Ni siquiera una diferencia de 5 años de edad sería en absoluto. La niña aparecía en su puesto con una persistencia envidiable, charlando con ellos sobre sus asuntos simples de infancia durante los descansos entre los ensayos de Rui y Josefa. No cambiaría su afecto por ellos ni siquiera a los 10 años, cuando Josefa dio a luz a Nicolás y el niño se mudó a la casa de la señora Sevilla. La devota fan del talento para el baile del hermoso dúo surgiría más tarde en la vida de la joven madre como un torbellino salvaje. Fue ella quien descubrió que Josefa venía secretamente a casa de Rui para ver al niño. La dejaba entrar en su patio y la apoyaba constantemente, manteniéndose informada sobre todo lo que sucedía con los vecinos. Al encontrarse con Josefa accidentalmente en la calle, ella la abrazó. «Lo sé todo. Tú y Roy tuvieron un hijo y has luchado. ¿Lo extrañas? Dime, honestamente, ¿lo extrañas?» «Hice todo mal», respondió honestamente Josefa a su pequeña amiga. «Cometí un error y no sé cómo arreglarlo. Mamá monitoreaba cada uno de mis movimientos. Estar en casa en esta incertidumbre es insoportable». Lucha la miró con ojos serios, de alguna manera maduros. «Estaré aquí, Josefa. Te diré todo lo que pueda ver y descubrir sobre Nicolás».
Algún tiempo después de esta conversación, Josefa se deslizó en la casa de Lucha como una sombra inadvertida cuando sus padres no estaban en casa. Ayudó a la niña a configurar una página de redes sociales. Ahora su fiel asistente enviaba informes diarios sobre cómo le iba a Nicolás. Pasaron años en una animada correspondencia personal. Durante este tiempo, Josefa literalmente se convirtió en una con los breves mensajes de Lucha. Sabía todo, o casi todo, sobre su diente de león, pero nunca se atrevió a cambiar la situación o reclamar sus derechos sobre su hijo. Aún era una adolescente muy inexperta, aterrorizada de que su madre descubriera sus esfuerzos y cortara el único hilo que la conectaba con Nicolás. Luego todo fue demasiado lejos. Estudios, conocer a Antonio, matrimonio, tener hijos. Antonio nunca profundizó en la correspondencia de su esposa con nadie. Confiaba plenamente en ella. Nicolás se convirtió en un recuerdo fantasmal y distante. Rodrigo había estado viviendo su propia vida desde hace tiempo. Ejército, trabajo como especialista en escenas de riesgo, numerosas mujeres y un hijo en medio. Lucha ahora enviaba mensajes muy raramente. Había crecido, se había casado y estaba criando a una hija. Josefa le estuvo infinitamente agradecida por nunca traicionarla, por ser una verdadera amiga cercana que no la abandonó en un momento difícil. El señor Segura quedó atónito cuando vio señales de preparativos funerarios cerca de una de las entradas del edificio donde había llegado el taxi de Josefa. Observó a 2 hombres colocando taburetes cerca de la entrada para colocar el ataúd para el adiós. Mujeres se apresuraban tratando de colocar flores y coronas fúnebres bellamente. No se le ocurrió nada mejor que darle un par de billetes a su taxista con la solicitud de averiguar quién estaba siendo enterrado. El taxista regresó bastante rápido con el informe. Los vecinos dijeron que están despidiendo a una abogada conocida en la ciudad, una mujer. Murió repentinamente a causa de un derrame cerebral después de enterarse de la tragedia de su hijo. Estaba involucrado en un grave accidente, después del cual le amputaron la pierna. Todavía está en el hospital en mal estado y ni siquiera podría asistir al funeral de su madre. Antonio no podía entenderlo. ¿Qué tenía que ver su esposa con estas personas? ¿Podría ser que esta desgracia le hubiera sucedido a su amante? Mientras tanto, Josefa de hecho finalmente salió del taxi justo en la entrada preparada para la ceremonia y desapareció en el edificio. Estaba ardiendo de impaciencia, pero por ahora no estaba pasando nada. Tuvo que poner a prueba todas sus restricciones internas. Al mismo tiempo, en el hospital, Rodrigo ardía en el fuego de las dudas infernales. Encontró a Josefa porque estaba en una situación completamente desesperada. La filmación en una ciudad nevada con la particularidad de una vieja y pesada motocicleta no preveía nada inusual. Todo salió mal desde el principio. La historia de detectives ambientada en tiempos antiguos lo cuajó. El director los obligó a filmar tomas nuevas una y otra vez. Era un valiente policía corriendo hacia la escena a toda velocidad. Dicen que es inútil esconderse del destino. Si la desgracia quiere encontrarte, lo hará en cualquier lugar. Fue un pequeño charco congelado bajo una capa de nieve. Rui ni siquiera se dio cuenta de cómo sucedió que la motocicleta resbaló sobre el hielo, volcándose sobre él, aplastándolo sin piedad, aplastando la extremidad presionada contra el suelo cubierto de nieve. Shock de dolor. Los médicos de urgencias ajetreados, el rostro pálido y sin sangre del director y los colegas llevándolo en una camilla a la ambulancia. Ya en la recepción del departamento de traumatología, la conclusión de los médicos era implacable. La amputación de la pierna era inminente. En este caso, a partir de los pequeños fragmentos no podemos ensamblar nada. Debemos apresurarnos para evitar la inflamación, o peor aún, la gangrena. Todo aquí está aplastado y destrozado. Rui suplicaba a las personas de batas blancas susurrando. No puedo vivir sin mi pierna. Tengo un hijo, mi mamá está enferma a menudo. No pueden hacer nada. Rodrigo empezaba a debatirse deliradamente en la cama, luego suplicaba de nuevo a todos a su alrededor que lo perdonaran. Estaba en un estado de locura. Para sacarlo de alguna manera de este caso mortal, el hospital decidió urgentemente encontrar a su madre, la señora Sevilla. La mujer corrió al hospital en media hora. Lloró, abrazó a su hijo, lo reconfortó. Desde afuera podría parecer que Rodrigo era débil.
Un cruel destino había caído sobre el hombre. ¿Sufrir en silencio? ¡Qué tontería! Solo alguien que nunca ha estado en una situación tan desesperada podría decir eso. La señora Sevilla se sintió como si estuviera en el epicentro de una terrible pesadilla sin esperanza. Pero se mantuvo maravillosamente, ni una lágrima, ni un suspiro. Abrazó a su hijo por los hombros, susurró a su oído: «Lo superaremos, querido, mi buen chico. Estaré contigo. Criaremos a Nicolás. Finalmente conocerás al amor verdadero. Todo estará bien». Palabras banales. Después de todo, ¿qué se acostumbra a decir a alguien que está en serios problemas? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? La señora Sevilla estuvo al lado de su hijo todo el tiempo desde la operación, sin salir de la habitación ni por un minuto. Fueron solo Roy y ella contra el mundo. Salió del hospital durante 3 horas para visitar a Nicolás, quien estaba viviendo temporalmente con su vieja amiga en su casa. Mientras su hijo dormía, escribió una nota corta y clara. Contenía solo unas pocas palabras, meras coordenadas de Josefa. Le dijo seriamente a su amiga: «Abre este sobre con la información solo si ya no estoy. Contiene todos los contactos de la madre de Nicolás. No llores, cualquier cosa puede pasar. Debo estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos». La madre de Rui falleció tranquila en un sueño, justo en el hospital a los pies de su joven hijo. Más precisamente, ahora a los pies del único pie restante de su hijo. La autopsia mostró que fue un derrame cerebral totalmente incompatible con la vida debido a la gravedad del daño de los vasos cerebrales. Rui no encontró a su madre viva por la mañana. Una enfermera que entró a la habitación por la noche tomó rápidas medidas, y él dormía profundamente después de una fuerte dosis de analgésicos. Él y Nicolás quedaron solos. Al día siguiente, la amiga de la señora Sevilla llamó a Josefa en otra ciudad preguntando qué hacer. ¿Contactar con los servicios sociales o la madre biológica tomaría al niño ella misma? Sería difícil para Rodrigo criarlo ahora, especialmente después de las prótesis y una larga rehabilitación. Lo que siguió fue una cadena continua de eventos ambiguos. Josefa le pidió a la mujer que la llamó que consiguiera el teléfono de Rodrigo. Marcó el número de su primer amor. La conversación fue difícil. Al principio, Rui ni siquiera quería escuchar sobre su ayuda. Se ablandó solo después de que Josefa intuitivamente le dijo que había estado siguiendo la vida de Nicolás todos estos 11 años. Citó ejemplos de detalles menores imposibles de fabricar, agregando argumentos sólidos. «Rui, no te apresures a la ira, cálmate, piensa. No estás arriesgando nada, pero para Nicolás todo podría terminar rápidamente y mal. Sin mucha consideración lo enviarían rápidamente a un orfanato. Para un niño criado en casa, eso sería una gran tragedia». Todos estos años, especialmente después del nacimiento de su hija y su hijo en el matrimonio con Antonio, Josefa había lamentado tantas veces que una vez, bajo la influencia de su madre, renunció al niño. No tenía la fuerza para demostrar nada a nadie. Estaba lista para sacrificarse. Era desconocido cómo reaccionaría su esposo ante la noticia de que ella tenía otro hijo, nacido en su juventud. ¿Y si eso condenara su feliz matrimonio? ¿Y si no pudiera perdonar su silencio por este secreto? Josefa amaba mucho a Antonio, y de alguna manera, después de muchos años de convivencia, le confesó que se enamoró de él en el momento en el que él la invitó a hablar en el departamento de coreografía. Entró en la oficina, rápido, guapo y encantador. Imposible. No le importaba cómo terminaría su conversación, por qué la había llamado. Solo le importaba que este momento nunca terminara. Más tarde, trabajando en su empresa, ella esperaba en silencio que solo la notara, que estuviera cerca el mayor tiempo posible. Cuando se dio cuenta de que también le atraía a él, estaba encantada. Ahora, por Nicolás, llegó al extremo de arriesgarlo todo. Se encontraría con el niño en persona. Se encontraría con Rui en el hospital y luego le contaría todo a su esposo. No en ese momento, tal vez un poco más tarde, cuando todo dentro de ella estuviera ordenado meticulosamente. La amiga de la señora Sevilla la recibió entre lágrimas. Rui estaba postrado en la cama. Los arreglos funerarios estaban siendo manejados por colegas de la conocida abogada y vecinos. Todos querían darle a la admirable mujer una despedida digna.
En la cocina, al lado de una taza de café y un pan untado con mantequilla y mermelada, Nicolás estaba angustiado. Le habían contado al niño sobre la tragedia en su hogar, primero con su padre y luego con su abuela. Estaba haciendo todo lo posible por mantenerse firme, pero no podía tragar ni un bocado. Ya no era un bebé. Entendía que su tranquila y acogedora vida pasada había terminado y el futuro era incierto. La vecina de la señora Sevilla, una mujer tradicional, no anduvo con rodeos y dijo directamente: «Conoce a tu madre, Nicolás. Se llama Josefa. Ahora todos saldremos, nos despediremos de tu abuela Rita y luego te irás con tu madre como debe ser». De repente hubo un golpe en la puerta del apartamento. La anfitriona fue a responder mientras Josefa se acercaba al niño. «Nicolás, todos estos años estuvimos separados y eso es un gran error mío contigo. Más tarde te contaré toda la verdad, pero ahora no tengas miedo. Tienes un hermano y una hermana y yo tengo un esposo maravilloso, notable, honorable y amable. Realmente espero que puedas perdonarme por un error de mi juventud. Todo esto es muy complicado, pero intentaré hacerlos felices a todos». Nicolás se dejó abrazar, escudriñó a Josefa de arriba a abajo y susurró pensativamente: «Eres muy hermosa, pero ¿qué pasa con papá? ¿También lo llevarás con mi hermano y mi hermana? ¿O quieres dejarlo aquí solo sin una pierna?». Una voz masculina respondió desde el pasillo, al escuchar la cual Josefa casi se desmayó. «Por supuesto que tu papá vendrá con nosotros. ¿Cómo podría ser de otra manera?». Josefa se lanzó a los brazos de su esposo. No tenía palabras, solo sus hombros temblaban de sollozos. «¿Pero cómo, Tony? ¿De dónde viniste? ¿No que estabas en Múnich? ¿Entonces lo oíste todo?». «Sí, Josefa, lo escuché todo. Lo único que realmente lamento es que no me hayas contado antes lo que te sucedió en tu juventud distante». La mujer no pudo calmarse, dando vueltas por la habitación, agarrando a su esposo e hijo en las manos. Luego no pudo resistir preguntar a su amado esposo sobre lo que ahora la preocupaba. «Antonio, ¿qué vamos a hacer los tres si Rodrigo se muda con nosotros?». El señor Segura sonrió amablemente y respondió en su habitual manera: «¿Qué más? Bailaremos un tango para tres». Rui estaba diligentemente lavando el polvo alrededor de la piscina al aire libre. No era un asunto pequeño. Hoy la casa estaba siendo el lugar de una gran reunión por el 15º cumpleaños de Nicolás. Antonio y Josefa estaban muy ocupados preparándose para la celebración, y su esposa, Lola, estando embarazada de 7 meses, no era de mucha ayuda ahora. Las niñeras de los hijos de Antonio y Josefa apenas lograron cumplir con sus deberes. Afortunadamente, los niños ya eran lo suficientemente grandes como para no necesitar tanta atención de los adultos. Arriba, en una habitación, un trío amistoso. Los hijos de Antonio y Josefa y Nicolás estaban probándose disfraces de piratas. Aunque el tema de una fiesta marítima podría haber sido cliché, era el deseo del cumpleañero. Los viajes por el agua eran su debilidad. Además, estaba nervioso. Su compañera de clase, María, de quien había estado secretamente enamorado desde 6º grado, estaba invitada. ¿Y si no apreciaba su disfraz de Jack Sparrow? El señor Segura estaba en su escritorio en la oficina, revisando borradores para un importante pedido de una empresa alemana con sucursal en el país natal. Hace 4 años habían volado juntos a Múnich con Josefa y los 3 niños. Incluso lograron visitar la famosa atracción bávara, el castillo de Neuschwanstein en la ciudad de Füssen. Antonio y Josefa ya habían visitado esta residencia real de Ludwig II. Ahora querían mostrar su belleza alpina a la generación más joven. Más tarde, los socios alemanes ayudaron enormemente al señor Segura a hacer una prótesis para Rodrigo. A pesar de su feroz resistencia después de acudir a ellos para Nicolás 1 año después de la lesión, terminó quedándose en la casa. Primero hubo un periodo de entrenamiento y adaptación a la prótesis en la clínica. Luego se dio cuenta de que también se había encariñado con esta cálida y hospitalaria familia. Inicialmente simplemente ayudaba en la casa. Luego se enamoró de Lola y así se quedó. En la vasta finca siempre había trabajo para todos, manteniendo a todos ocupados. Solo una persona nunca cruzó el umbral de esta casa.
la madre de Josefa, la señora Jiménez. No podía reconciliarse con las cosas que no salieron como ella hubiera deseado. Ella se sentía sola en su casa junto a los macizos de flores, pero esa fue su elección. A veces, después de una semana difícil, la casa acoge noches de baile de salón para ellos mismos. Ruy y Josefa siempre bailan el tango milonguero. La prótesis del hombre funciona tan perfectamente que ningún extraño u observador casual sospecha que a su pareja le falta una pierna. En esos momentos, Antonio admira a su esposa y piensa: todos cometemos errores en esta vida, y cómo resultan las cosas depende en gran medida de quién esté a tu lado, quien te pueda entender, perdonar y aceptar los errores de los demás. Como enseña el Todopoderoso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.